¿Cuál es la información que deberá depositar el revisor fiscal en el informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios? ¿Este informe hace parte de la auditoría de estados financieros o es un informe por separado? Aquí voy a arrancar un momento desde la segunda pregunta y me voy para la primera. ¿En qué sentido? Nosotros venimos siempre acostumbrados, o hemos venido acostumbrados a emitir un informe como revisor fiscal que contiene el dictamen o la opinión sobre los estados financieros y además brinda información a la asamblea, al máximo órgano, respecto de algunos otros asuntos que me exige el Código de Comercio. Artículo 108, 109 me indica los informes que voy a presentar. Digamos que con este marco normativo bajo NIAS nos hemos retomado, refrescado, que son dos informes independientes que yo vengo utilizándolo en uno y que puedo separarlos. Ahí de pronto viene esta segunda pregunta. Dice, ¿este informe hace parte de la auditoría de estados financieros o es un informe separado? En primera instancia nos dice, si va dirigido a la asamblea sobre el cumplimiento de actos legales de los libros de comercio y demás, debería estar por separado, ¿cierto? O podría estar por separado. Sin embargo, no es restrictivo el que yo lo haga en un solo informe. ¿Cuál sería la desventaja? Que esa información que va para la asamblea iría para el público en general. La pregunta es, ¿hay algún inconveniente en que vaya para el público general? Entonces, si son recomendaciones propias o asuntos propios que deben ser informados solo a la asamblea, pues debo hacerlo por separado. Entonces, yo tengo que fijar la política a la cual voy a diseñar o a presentar mis informes. Partiendo de esta base, vamos a ver un poco el aspecto normativo en cuanto a la NIA 700. La NIA 700 que trata sobre la formación de la opinión, me formo una opinión y emito el informe que contiene pues el dictamen, por supuesto, la opinión. Me habla de otras responsabilidades de información. Ojo con esto que no lo voy a parafrasear, sino a leer. Dice, si el informe de auditoría sobre los estados financieros si en el informe de auditoría sobre estados financieros el auditor cumple con otras responsabilidades de información, además de las responsabilidades del auditor establecidas por las NIA, pues sabemos que las responsabilidades está básicamente obtener la información necesaria para emitir una opinión sobre que los estados financieros están preparados o están libres de errores, y si los hay, pues decirlo, cumplen con el marco normativo, pero si yo estoy obligado, ¿listo? Y yo debo cumplir con otras responsabilidades, estas otras responsabilidades de información se trata de una sección separada del informe de auditoría que tiene un título, dice informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. ¿Ok? O sea que, ¿qué me está diciendo NIA 700? Me está diciendo, mire, si usted tiene la responsabilidad respecto de esa otra información, entonces debe incluirlo en un párrafo donde diga informe sobre otros requerimientos legales y responsabilidades de información. ¿Bien? Entonces es importante eso. Ahorita vamos al entorno entonces como revisor fiscal. Yo tengo una serie de normas, Código de Comercio, Ley 43, Ley 222, atribuciones otorgadas por Ley de Financiamiento, la Ley 145, 1474, etcétera, donde debo cumplir con otras leyes y regulaciones. Bajo ese aspecto, no solo la norma, o sea, no solo la empresa, sino que yo me debo pronunciar sobre eso o hacer trabajo sobre eso. Debo considerar qué incluir en mi informe y formaría parte de mi informe de revisor fiscal en un párrafo separado. O sea, no lo debo separar así el código, el artículo 109 indica que es para la asamblea, porque no solo es para la asamblea. Tengo un público en general que necesita conocer ese cumplimiento de leyes y regulaciones. Entonces, a nuestro criterio, a mi criterio, debe ser incluido dentro del dictamen. Es más, ¿qué vamos a incluir? Lo vamos a ver ahorita, por supuesto, en la primera pregunta, pero debo incluirlo y debo considerar, de hecho hay un formato emitido por la Superintendencia de Sociedades del dictamen donde ahí está claro que se incluye ese párrafo de otras leyes y regulaciones. Entonces, miren, vamos al artículo 208, me dice que el contenido de los informes sobre los balances generales. Aquí no me habla básicamente de leyes y regulaciones, sino que me dice si ha obtenido la información necesaria, si ha seguido los procedimientos, si en mi concepto se lleva conforme a las normas legales de la técnica contable, si el balance ha sido tomado del libro, etcétera, y si las reservas o salvedades que tenga sobre la actividad de los estados financieros. ¿Listo? Y el 209 me dice contenido del informe presentado a la asamblea. Aquí uno diría, venga, hay un informe de revisor fiscal sobre los balances y otro presentado a la asamblea. Aquí me dice, si los actos de la sociedad se ajustan a los estatutos,
¿Listo? Temas legales. Si la correspondencia y los comprobantes de cuentas del libro se registraron, si hay son adecuadas las medidas de control interno de conservación y custodia de los bienes de la sociedad. Entonces, ahí uno puede decir, lo separo, pero bajo revisor fiscal, insisto, como tengo una responsabilidad y NIA 700 me lo considera, debe ser incluido en el mismo informe del revisor fiscal, en lo personal. Aquí está digamos, el formato de super sociedades, tomado super sociedades, donde me dice informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios que forman parte del informe del revisor fiscal y la opinión sobre el cumplimiento legal y normativo. Entonces, forma parte, sí, de eso. ¿Qué debo incluir entonces ahora sí con esto? Ojo, NIA 700 o NIAS. Yo debo evaluar el impacto que tienen las leyes y regulaciones en los estados financieros y los posibles incumplimientos. Entonces, yo debo considerar si hay incumplimientos a leyes y regulaciones y hacer mención en mi informe sobre esos impactos a los estados financieros, hablando propiamente de NIAS. Entonces, si hablamos de NIAS como tal, solo lo incluyo si tiene un impacto en los estados financieros. ¿Qué leyes y regulaciones afectan a los estados financieros? Que si hay errores los debo mencionar. Pero bajo la sombrilla ya de revisor fiscal, donde hay un espectro mucho más amplio, sí debo incluirlo porque emito un informe y emito una opinión sobre el cumplimiento legal y normativo. Vemos que son los aspectos que debo incluir y sí formarían parte como revisor fiscal. Como auditor externo bajo NIAS, puede que no necesariamente formen parte. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video